Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de un tema. Hoy va a ser la temática va a ser diferente a como las he dado en otras ocasiones. Como pueden observar, ya hay el título del mensaje, porque recientemente escuché como un videito pequeñito y en ese video me quedó este mensaje y les lo quiero compartir a ustedes. Pues no era el tema que trataba ese video, pero cuando yo veo alguna cosa, Dios me habla, y sobre todo cuando necesito cosas para mi vida, ¿cierto? Dios, como todo buen padre, conoce nuestras necesidades y nos suple cuando realmente nosotros necesitamos algo. Entonces, yo les quiero hablar de este mensaje que se llama, les voy a leer Génesis 50 al final para ver si tiene que ver con este tema o no. Posiblemente sí tenga que ver con él o le encontramos aplicación, ¿cierto? Y el mensaje es los 3 grados de un hijo de Dios. Cuando digo los 3 grados de un hijo de Dios, me refiero a grados como tal. O sea, primero, segundo, tercero. Significa que el primer grado es inferior, segundo es mayor y el tercero es el superior de todos. Bueno, y el tercer grado tiene dos subclases. ¿Listo? Bueno, para eso, entonces les voy a leer primero les voy a presentar mis canales de contacto. En TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail, donde me pueden contactar si requieren que les predique directamente o algún otro comentario o algo que quieran decir. Bueno, hoy entonces en ese mensaje, en ese videito que yo vi recientemente, entonces yo dejé este mensaje, ¿cierto? El tema que hablaba de ese video era como anima al caído. Anima al caído. Así, de animar al caído. Pero yo entendí animal caído, ¿cierto? Pues, pero igual ahí tenía la lectura y pude entenderlo. Pero igual, entonces yo comenté esto en ese video y como voy a hablar del mismo tema y puse unos versículos y unas cosas, entonces no me sirva para la predicación de ahorita, que quiero que sea como rapidita, esto que les quiero dar para poder leer Génesis 50, que así terminamos todo Génesis. Entonces dice, según yo el tema animal caído, o sea, yo entendí que era animal caído, porque se entendía fonéticamente como de esa manera. Gracias a Dios pone la letra. Pero bueno, también tiene algo que ver. Y les puse este versículo, Mateo 11:13, un animal caído, ¿cierto? Porque él hablaba de animar al caído, pero un animal caído también es alguien que hay que rescatarlo. Entonces puse esto y les dijo, eso está en Mateo 11:13, y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca. Entonces, seguí comentando. Definitivamente no hay ninguna excusa para no ayudar a los demás. Cuando oramos por otros, los ayudamos también. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí Dios nos manda a orar unos por otros. Porque la oración eficaz del justo, ¿cierto? ¿Quiénes son justos? Aquellos que ahorita vamos a contar quiénes son justos. Justo no es porque, ay no, yo soy muy justo, yo no robo, yo no mato. Ese no es el justo. El justo que Dios habla es el justo que Dios justifica. No hay justo si Dios no lo justifica. Es el que Dios lo declara justo. ¿Por qué lo declara justo? Ahorita vamos a ver por qué. Dice... bueno, y aquí hay una confesión, que por eso es que el tema surgió de los 3 grados del Hijo de Dios, por esa confesión que hice y que también les voy a hacer a ustedes. Confieso que ayer estaba un poco desanimada. Cuando estoy así me he relajado y me digo a mí misma, tengo a Dios conmigo. Aunque no ore, Dios no me dejará. Él me seguirá sosteniendo. Y sí, en esos días me relajo, o sea, cuando estoy así como desanimada. Y sí, en esos días me relajo. Me puedo dar ese lujo. O sea, yo me puedo dar ese lujo de relajarme y orar un día. Ya me lo he dado muchas veces. Y ahora les digo por qué me puedo dar ese lujo.
Pero hay personas que no se pueden dar ese lujo, que una pequeña oración de nosotros, los hijos de Dios, son su única esperanza. Esto puede parecer muy soberbio, pero no es así. Realmente no es así. Por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, para que vemos la importancia, porque el Señor nos dice orad sin cesar, porque eso tiene un propósito, el propósito por el que nos dejó aquí en la tierra. Y vamos a entender, Dios no nos dejó en esa tierra para que después de habernos rescatado, para salvarnos, ya nos salvó. Él nos hubiera podido llevar inmediatamente, pero nos dejó, ¿para qué? Para que sirviéramos a otros, para que otros fueran rescatados por medio de nosotros. Entonces dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, para algunos puede ser esto exagerado, o sea, lo que acabo de decir. Voy a volver a leer. Pero hay personas que no se pueden dar ese lujo, que una pequeña oración de nosotros, los hijos de Dios, son su única esperanza. Bueno, para algunos puede ser esto exagerado, pero ¿qué tal que no sea algo exagerado? O sea, pensemos que no sea algo exagerado, que sea algo verdadero. Dice la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, una oración tuya puede ayudar a salvar a alguien que se va a intentar suicidar en ese momento. Y si tú oras, por medio de esa oración, Dios usa para salvar a esta persona. Y seguí escribiendo. Gracias por esta palabra. Espero en Dios esto me anime a permanecer en oración por otros, porque Cristo permanece en oración por mí. Dice Hebreos 7:25. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Entonces, ¿cuáles son las 3 R's del Hijo de Dios? Bueno, la primera R del Hijo de Dios es regresar. Yo les voy a dar los pasajes, les voy a decir los pasajes, pero no le traje versículos así como anotado, está en tal parte, porque no hago estas cosas. O sea, yo no preparo mensaje largo y tendido. No, yo no soy de preparar un mensaje largo y tendido, porque ustedes ven que yo predico todos los días, entonces no me da para preparar un mensaje largo y tendido, y no es mi forma. No es mi forma. Los versículos están en la escritura, y si usted quiere saber en qué parte está específicamente, pues lo busca en Google. Es facilito. No tengo que regalarle el trabajo a nadie, ¿cierto? Lo pueden buscar. Entonces, dice la escritura, entonces tengo 3 R. La primera R el primer grado es la R de regresar, el segundo grado la R de reposar y el tercer grado la R de rescatar. Y en esto sí vamos a hablar de algunos versículos que tenemos aquí. La primera R, que es de regresar, dice el Señor, vengan a mí los que estén cansados y fatigados y yo les daré descanso. O sea, primero uno tiene que ir a Él y después se nos da el reposo. Si no vamos a Él, no podemos reposar. Muchas veces personas, a mí específicamente, voy a hablar de una persona en especial, Alejandra, ella me había dicho a mí, María, pero es importante, o sea, ella me está diciendo, orar es muy importante. Ella no es una persona en este momento que esté realmente entregada al Señor, apenas va en ese camino, ¿cierto? Es una oveja que yo le estoy predicando, pero es simplemente la estoy evangelizando, ¿entienden? O sea, estoy evangelizando, todavía no ha recibido como tal verdaderamente en su corazón el evangelio, ¿cierto? Pero ahí va en el camino. Entonces ella me decía a mí que una vez tuvimos una pequeña discusión, casi grande discusión, en la que incluso llegué a alterarme, en la que yo le decía que lo importante no era orar, que lo importante era creer en Jesús. De nada sirve orar si no se cree en Jesús. Y creer en Jesús es una disposición del corazón. O sea, es creer en Él, ¿cierto? Eso es lo que nos hace. La Escritura no dice que oremos para ser salvos. Ya el que es salvo ora. Lo que dice es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Todo se basa en creer en Jesús. Es por la fe en el Hijo de Dios que somos salvos. Entonces, ¿por qué les hablé de esto? De la oración. Bueno, en todo caso, entonces regresar a Jesús, o sea, volver a Jesús, porque puse la R de regresar. Mis amados, nosotros antes éramos santos,
¿cierto? Nos perdimos. ¿De qué estoy hablando? De Adán y Eva. Nosotros venimos de Adán y Eva. La raza humana viene de Adán y Eva. ¿Cómo era? Santos, sin pecado, sin nada. Entonces regresar es volver, o sea, arrepentirnos. Lo que no hicieron Adán y Eva en ese momento era arrepentirse y volver al Señor, ¿cierto? Decirle, Señor, hemos pecado. Lo sentimos, pero ellos lo que hicieron fue excusarse. No, es que la culpa es de la serpiente, dijo Eva. La culpa es de Adán, la culpa es de Eva, dijo Adán. Y así. Pero al final Dios, todos tenían culpa y Dios a todos les dio su maldición. La maldición que cada uno ya sabemos que tuvo cada uno, ¿cierto? Entonces es regresar a eso, regresar a ser otra vez con el Señor, regresar, porque el Señor dijo, si comen de este fruto ciertamente morirás. Entonces cuando uno muere es morir su espíritu. El espíritu de ellos murieron y ya no tenían comunión con Dios. A ver, quiero poner acá. Quiero mirar acá. Bueno, el espíritu de ellos murió y ya no tenía comunión con Dios. No tenían comunión con Dios. Eso es lo que se dice morir, ¿cierto? Pero, entonces lo primero, regresar es esto, regresar. Por eso el hijo pródigo regresó. O sea, nosotros lo que hacemos es regresar a Dios. No es que ya vamos a cambiar, sino que antes fuimos cambiados, o sea, nosotros nos perdimos, éramos perfectos y nos perdimos. Ahora el Señor nos va a restaurar. Entonces, regresar a nuestro Padre. Entonces, el primer aire de regresar. ¿Y cómo lo hacemos? Lo dice aquí en uno de los pasajes que hablé de Jesucristo, que Él intercede por nosotros. Dice, por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios, por medio de Él. O sea, ¿cómo nos acercamos? Nos tenemos que acercar a Dios por medio de Cristo. Si no nos acercamos a Dios creyendo en Cristo, pues no nos acercamos realmente a Dios. Entonces regresar a Dios es regresar, es creer en Jesús, es poner a Jesús principal en mi vida. No mi oración. Hay gente que pone la oración por encima, pone el ayuno por encima de Jesús, mi amado. Jesús es el Hijo de Dios. Dice que ante Él se postre toda criatura, todas las cosas que existen. La oración es algo que existe, la oración se debe postrar ante Jesús. ¿Qué quiero decir? No que no oremos, sino que oremos, pero sabiendo que lo importante es Jesús. No que no ayunemos, que ayunemos, pero que lo importante es Jesús. No que no sirvamos a los demás, sino que sirvamos a los demás, pero saber que lo importante es Jesús, que lo hacemos por Jesús, que no lo hacemos para que por esas obras seamos salvos, sino que lo hacemos por agradecimiento porque Él ya nos salvó y vive eternamente para interceder por nosotros. Entonces regresar es eso, volver. Nadie va al Padre sino por el Hijo. O sea, regresar al Hijo es acercarse a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es regresar, es creer en Jesús. Es creer en Jesús. ¿Cómo, María? Pues si estás en pecado, es creer en Jesús. Jesús me puede salvar de este pecado. Y es pegarse de Jesús. Jesús, ayúdame. Eso es oración, claro que sí, pero es muy diferente. O sea, eso es una oración, pero a Él es hablar con Él, ¿cierto? Claro que es oración, pero es diciéndole a Él específicamente. ¿Y qué tipo de oración? No una oración, pues, que no está enfocada en conocerlo a Él, en estar con Él, en regresar a Él. Esa es la oración que importa. ¿Para qué yo le oro al Señor, tal cosa si no pongo a Jesús como centro? ¿Para qué le oro, Señor, quítame este pecado? Puede que Dios me quite ese pecado, estoy hablando en el mundo, pero eso no te garantiza la salvación. Sí, pecados hay millones. O sea, que te alejes de un pecado, si estás en adulterio y te alejas de ese pecado, pues siguen habiendo otros pecados, mi amado. Y además que usted se aleje del adulterio no significa que ya le hayan perdonado su adulterio. La única manera que a usted le perdona su adulterio es si usted realmente cree en Jesús. No solamente, Señor, sácame de adulterio, sino, Señor, perdona mi pasado de adulterio, porque yo creo en ti, Señor Jesucristo. De eso se trata, es acercarnos al Padre por medio de Jesucristo. Y en este momento voy a Jesús. Bueno, en este momento voy en 14 minutos, ya voy muy largo, Dios mío. Bueno, entonces reposar es eso. Entonces eso es regresar a Jesús. La segunda R es reposar. ¿Qué es reposar, mi amado? Reposar es, usted ya está tranquilo, está en el redil del Señor y está tranquilo. Reposar es saber ya que usted regresó, entonces se hace en usted realidad Hebreos 7:25, que dice: por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Es decir, usted ya tiene a Jesús rogando por usted todos los días. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Pedro, Dios le dijo a Pedro que orara, pero él igual no oró. Pero Jesús, ¿qué le dijo?
No, eso fue antes de que Jesús le dijera a Pedro que orara. En la cena, cuando Jesús habló que Judas lo iba a traicionar, también le dijo a Pedro que lo iba a negar, pero que él había rogado a Dios para que su fe no le faltara. Y eso fue lo que se cumplió. Entonces, mire, como Pedro se acercó a Jesús, lo que no hizo Judas no se acercó a Jesús. Judas se acercó al dinero que Jesús tenía. Una cosa es acercarse a Jesús, otra cosa es acercarse a las cosas que uno puede encontrar en Jesús, otras cosas que no es salvación. Cuando uno se acerca realmente a Jesús, se acerca a la salvación de Jesús. Pero hay gente que se acerca a la prosperidad que puede traer Jesús, al buen nombre que puede traer Jesús. Porque hay gente que por Jesús saca pecho y dice, que el gran apóstol, el gran líder, el gran ungido, y por eso, o sea, no está haciendo realmente, no se acerca a Jesús por salvación, ¿cierto? Por salvación, por él mismo, por Jesús, lo que es Jesús. Entonces, Pedro, que sí se acercó a Jesús por Jesús, no como Judas, que no se acercó a Jesús, sino a lo que tenía Jesús. Es muy diferente que alguien me ame a mí, que alguien ama lo que yo tengo. Hay gente que se acerca a uno por lo que uno tiene, no por lo que uno es, ¿cierto? Se acercan a uno porque de pronto, pues yo no tengo dinero, pero hay personas que se pueden acercar a uno igual, así no tenga dinero, alguna cosita le sacan a uno, ¿cierto? Entonces se acercan a uno que por dinero, que por cualquier cosa, porque me benefician esto, porque siempre que yo esté ahí ella me va a ayudar. Entonces no se acercan a uno por la persona, no conocen la persona, no le interesa quién es la persona, sino lo que le da. En cambio, al que le interesa la persona, que es Jesús, pues tiene los beneficios de Jesús. Totalmente. Esto, que es lo más importante, que Él vive para interceder por nosotros. Entonces, ¿por qué podemos reposar? Porque Jesús vive para interceder por nosotros. Entonces, la segunda línea, o ese es el segundo grado. Entonces, el primer grado es aquellos que regresan a Jesús. El segundo grado es aquellos que aprenden a reposar en Jesús, a confiar. Si yo ya regresé a Él, puedo estar tranquila, porque Él me va a cuidar, me va a guardar. Estoy confiada en Él. Porque hay gente que dice, si no oro, si no ayuno, entonces me voy a perder. No, mi amado. Usted se pierde si deja de confiar en Jesús. Así se pierde. Usted porque deje de orar un día, no se va a perder. Pero si usted deja de confiar en Jesús, y no solamente deja de confiar en Jesús, sino que lo niega, ahí ya usted está perdido. Por más que ore, ya no regresa. Todo el que rechaza a Jesús después de haberlo conocido no puede regresar a Jesús. Y es lo que debemos entender. O sea, un verdadero hijo de Dios jamás va a negar a Jesucristo. Jamás va a negar al Hijo de Dios en su vida, jamás. Puede que siga pecando, puede que sea como el hijo pródigo, pero no va a negar a Jesús. Una cosa es que una persona caiga en adulterio, en alcoholismo, pero aún en su alcoholismo, en su adulterio, sigue llorando, sigue pensando en Jesús, que diciendo, Señor, sálvame, Señor, rescátame, tú eres el único que me puede salvar de eso. Como el hijo pródigo se fue, pero él nunca renegó y dijo, yo no soy hijo de mi padre, ¿sí? Nunca lo negó. ¿Y cómo no niega al Padre? ¿Cómo no niega a Dios? Pues negando a su Hijo Jesucristo. Es la manera de negar al Padre. Porque nos acercamos al Hijo solamente por medio de Jesús. Entonces ya les hablé la primera R de regresar, la segunda R de reposar, y la tercera R es rescatar. ¿Qué es rescatar? Entonces rescatar es, yo sí puedo reposar y puedo incluso quedarme sin orar y aún Jesús está orando por mí y Él me ayuda a que yo no caiga. Aunque de alguna manera ya estoy un poquito caída porque no estoy orando, ¿cierto? Pero ¿en qué estoy caída? De mi propósito. Porque mi propósito Dios no me dejó en esta tierra para mantenerme en reposo, sino para que yo en medio del reposo de saber que Cristo está orando por mí, rescate a otros. Entonces aquí es donde entra este pasaje que puse al principio, Mateo 11:13, que dice, y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, y si ésta se le cae en un hoyo, en día de reposo, no le echa mano y la saca? Entonces el rescatar, ir a sacar esas ovejas que están caídas, ¿cierto? Esas personas que todavía no conocen a Jesús, ir a rescatarlos, eso es rescatar. Eso es rescatar, ir a meter la mano y sacarlas. ¿Cómo se hace esto, mi amado? Primero tiene que estar usted en reposo. Dice acá, aún en día de reposo. Usted tiene que estar en reposo. ¿Cuál es el reposo? El reposo es Jesucristo. Usted confiar que Él está orando por usted. Entonces, ¿usted por qué no está tan pendiente y tan orando de muchas cosas en su vida? ¿Cierto? Porque hay mucha gente que no ora por el otro porque está enfocado en Él y no ora, sino por Él. Y cuando Dios dice orar sin cesar es porque está diciendo que oremos por todo el mundo. No que estemos ahí diciéndole a Dios, vea, Dios, con que usted le pida una vez cualquier cosa, con eso Él tiene. No tiene que estar ahí insistiendo como si Él no te hubiera oído.
Con que tú le ores y digas, gracias Dios, sé que me lo vas a dar. Que sigan otras oraciones, que sigan otras, que sigan otras. O sea, pero la oración que siempre tiene que estar acá, mi amado, es, Señor, salva a las personas por las que yo estoy, a las que le estoy predicando. Sálvalas, Dios. Esa oración sí tiene que estar todos los días, dele, que dele, que dele. Pero otra oración, no, simplemente con que yo le diga una vez, es suficiente. Él dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. O sea, Él conoce qué necesitamos antes que se lo pidamos. Pero Él sí quiere que insistamos y que oremos siempre es por el otro. Porque el otro esté ahí. Para que el otro esté ahí, Él sabe que nosotros también tenemos que estar firmes. Porque ¿cómo vamos a orar por el otro si caemos? O sea, es imposible. Si yo estoy en el hueco, no puedo ir a rescatar a otro. Si yo caigo también en el hueco porque me alejo de Dios, me alejo en pecado, ya no oro, pues yo cómo voy a rescatar, me caí al hueco también con esta otra persona, antes necesito que alguien venga por mí y me rescate, ¿cierto? Entonces Dios, si yo realmente estoy orando y estoy ahí sirviendo, pues Él me va a cuidar, me va a guardar, por gracia, por su amor, por su bondad, no que no voy a volver a orar por mí, no que no me voy a cuidar, sí me tengo que cuidar, de dónde me meto, de qué pienso, de qué veo, ¿cierto? De qué dedico mi tiempo, mi día, pero debo entender, estoy en reposo y estoy en salvación. Espero que le haya quedado bien claro este tema, espero me haya hecho entender en Cristo Jesús de las 3 grados. Primero es regresar, luego reposar, es importante, reposar. Usted no puede orar sin reposar, usted tiene que confiar en Jesús. Confía siempre en Jesús. Y la tercera R es rescatar, o sea, orar sin cesar para salvar a otros. Y en esta R que yo les digo de reposar, de rescatar, hay dos. Hay 2 cosas, se dividen en otras 2 cosas. Y esas 2 cosas es, usted reposa, usted rescata activamente y rescata también pasivamente. Lo ideal es que lo haga de las 2 maneras. Pasivamente es cuando usted ora, porque es pasivo, porque usted no le está hablando a la persona como tal, ¿cierto? Pero la oración está haciendo su obra, la misma oración. Y activamente es que usted predica, ¿cierto? Ese es el rescatar activamente, o sea, usted ora y usted predica. Entonces el sentido de que uno ora, mi amado, que esto nunca se haya, que no se me haya caído nunca la señal. Ok, voy a leerles entonces ahora sí Génesis 50. Y José se inclinó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y ordenó José a sus sirvientes embalsamadores que embalsamaran a su padre. Y los embalsamadores embalsamaron a Israel. Y se cumplieron 40 días de su muerte, pues tales son los días para una sepultura. Y Egipto hizo duelo por él durante 70 días. Pasados los días del duelo, José habló a la casa de Faraón diciendo, si he hallado gracia ante vuestros ojos, habla a oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, me sepultarás en el sepulcro que yo preparé para mí mismo en la tierra de Canaán. Ahora pues subiré a sepultar a mi padre y volveré. Y dijo Faraón, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Subió entonces José a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus pequeños, sus rebaños y sus vacadas. También subieron con él carros y jinetes, resultando el cortejo en extremo honorable. Cuando llegaron a Gorén Atat, allende el Jordán, lamentaron con grandes e intensos lamentos. Y él hizo duelo por su padre 7 días. Los habitantes de aquella tierra, los cananeos, vieron entonces el duelo en la era de Atat y dijeron, duelo honorable de los egipcios es este. Por tanto llamaron su nombre Abel Misraín, el cual está allende el Jordán. Y sus hijos hicieron así, y los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y los sepultaron en la cueva del campo de Macpelac, campo que Abraham había comprado a Efrón Eteo para propiedad de sepultura enfrente de Manre. Entonces aquí vemos que encontramos el reposo, ¿cierto? Como llegó el momento de reposar, mi amado. El momento de usted reposar es el momento que se muere. Entonces, de solamente reposar, ya no hacer ninguna otra actividad. Pero aquí en esa tierra estamos reposando, pero trabajando. Hay una escritura que dice,
Trabaja de día porque llega la noche donde ya nadie trabaja. Entonces nosotros estamos en el reposo del Señor porque a reposo nos llamó el Señor. La Escritura muy bien dice que el reposo es Cristo, el reposo no es el sábado, el verdadero reposo es Cristo. Los judíos deben guardar el reposo el sábado, pero nosotros guardamos un reposo y ellos también reposar en Cristo, confiar en Él, acercarnos a Dios por medio de Cristo. Por eso la Escritura dice, no entrarán en mi reposo. Les dijo a ellos cuando ya les había dado la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque el verdadero reposo no es la tierra de Canaán, el verdadero reposo es Cristo. Entonces aquí como Abraham entró en reposo, en descansar, nos está mostrando que la única manera de que nosotros, si usted no quiere hacer nada, pues Dios lo manda a reposar. Si usted no quiere orar, no quiere ayunar por el otro, si usted solamente está enfocado en usted, pues, ¿qué le está diciendo al Señor? Que usted lo que quiere es reposar eternamente. Entonces, puede acortar sus días, ¿cierto? Usted puede acortar sus días si no hace la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dice, su tiempo siempre está disponible, pero mi tiempo no, porque yo hago la voluntad de mi Padre. Cuando estamos en la voluntad del Padre, nuestros días se alargan. Se alargan, o sea, cumplimos lo que tenemos que cumplir. No todo el que se muere joven significa que no estaba haciendo la voluntad de Dios, no. Era el propósito de Dios, así lo tenía Dios. Pero si entendamos, si Dios me dio para vivir 80 años, pero yo no hago lo que tengo que hacer, puedo vivir solamente 45 o 50. Se acortan mis días por no estar en la voluntad de Dios. Entonces siempre tenemos que andar en la voluntad de Dios porque eso es lo que alarga y hace que cumplamos realmente todo el propósito y todo lo que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Entonces reposar, mi amado, si nosotros en esta tierra reposamos, pero también rescatamos. Es en reposo que rescatamos. La Escritura dice, en reposo seréis salvos. O sea, usted no puede rescatar si no anda en reposo. ¿Y qué es reposo? Confiar en el Señor, que Él está orando, le están intercediendo por usted. Y regresó, voy en el 14, y regresó José a Egipto con sus hermanos y con todos los que habían subido con él a sepultar a su padre. Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron, quizás José nos guarde rencor y ciertamente nos devolverá todo el mal que le hicimos. Y mandaron a decir a José, tu padre dio órdenes antes de su muerte diciendo, así diréis a José, perdona la transgresión de tus hermanos y su pecado, porque te causaron males, y ahora perdona la transgresión de los siervos de Elohim de tu padre. Y mientras hablaba con él, José lloró, y vinieron y se postraron ante él, y dijeron, henos aquí por esclavos tuyos. Pero José les dijo, no temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Elohim, aunque vosotros pensáis mal contra mí, Elohim lo encaminó para bien, para hacer como hoy y hacer vivir a un pueblo numeroso. ¿Sí ve? Dios quiere un pueblo numeroso, hacer vivir un pueblo numeroso, eso es rescatar. Aquí lo encontramos, entonces reposar y rescatar. Dios quiere que rescatemos, ¿cierto? Un pueblo numeroso, mis amados. Para eso nos dejó en esta tierra los hijos de Dios. Y dijo, entonces siguió diciendo José, no temáis, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros pequeños. Luego los consoló y les habló al corazón. Para eso nos dejó el Señor, para sustentar, para hablarle al corazón a los demás. ¿Cierto? No para estar diciendo, pero es que ustedes me hicieron esto y me hicieron aquello. No, mi amado, cuando predicamos la gente nos puede tratar mal, pero nosotros siempre tenemos que responder con amor, siempre intercediendo por ellos para que vuelvan en sí. Y habitó José en Egipto, él y su casa, y la casa de su padre. Vivió José 110 años. Y José vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y dijo José a sus hermanos, yo muero, pero ciertamente se os visitará y Elohim hará que subáis de esta tierra, la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en el ataúd en Egipto. ¿Qué pasó con José? Él murió y lo pusieron en Egipto, pero cuando Dios rescató al pueblo, lo sacó de Egipto porque después fueron esclavos en Egipto, pues todos subieron los huesos de Jacob, los huesos de José, porque ya Jacob ya quedó sepultado en Canaán, en la tierra prometida. Ahora José, después cuando ellos van a salir, después de 400 años, ellos salen de esa tierra y se llevan los huesos de José, porque les dijo, saca mis huesos de aquí, llévenlo a la tierra prometida, la tierra de reposo, porque esa tierra prometida, mis amados, es el paraíso. Entonces recordemos, nosotros vamos para el paraíso, pero mientras vamos a un paraíso eterno, celestial, ya tenemos un paraíso aquí en la tierra, que es estar con Jesucristo, ¿cierto? Pero después vamos a tener un paraíso donde no va a haber hambre, no va a haber escasez, no va a haber pecado, no va a haber nada de esto, ¿cierto? Pero
mientras estamos en esta tierra, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo José, consolar, ayudar, o sea, rescatar, mi amado. Entonces, el mensaje es, para toda persona que está perdida, en pecado, en lo que sea, regresar a Dios. Regrese a Dios por medio de Cristo. Para aquel que ya ha regresado y está en Cristo, que ya reconoce que Cristo es el Señor, la invitación es reposa en Cristo, reposa, confía en Él. Si tú piensas que es por la oración, por el ayuno, el Señor le dijo a Marta, Marta, andas muy afanada en muchas cosas. María escogió la mejor parte y es reposar, mi amado. O sea, reposa, hay tiempo de reposar, reposa. Cuando ya aprendes a reposar, entonces ahora sí, ora. ¿Para quién? Ya sabes que tienes que orar por ti, porque por ti Dios te va a ayudar. Vas a estar vigilante, vas a decir, Señor, no me dejes caer en tentación, claro que sí, todo el día también. Pero sobre todo, orar sin cesar por los demás, para que Dios quiere mucha multitud, para que podamos rescatar. Mis amados, creo que se cumplió el objetivo. Por medio de este tema pudimos hablar de este mensaje, los 3 grados de los hijos de Dios. Espero que a ustedes les bendiga. A mí me bendice mucho. ¿Por qué, mi amado? Porque ahora ya si no me deja a mí con la excusa. Porque el Señor dice, aún en día de reposo hay que rescatar. ¿Cierto? Sí, reposa, pero tienes que rescatar. O sea, me está diciendo, no puedes dejar de orar. Tienes que orar sin cesar, es un mandato. Tienes que orar sin cesar. ¿Para quiénes? Para aquellos como yo ya aprendieron a reposar. Si usted no aprendió a reposar, aprenda a reposar. Y si para aprender a reposar tiene que dejar de orar, deje de orar. Porque si para usted su Dios es la oración, usted no puede seguir orando. Tiene que primero confiar en Jesús. Y la oración es mental. Señor, yo confío en ti. Señor, yo todo el día cuando no oro, yo igual Jesús está en mi mente, ¿cierto? Pero no es la misma oración de yo orar de un momento, así sea una hora, que yo dedique para decir, Señor, oro y entrego este tiempo, este día, a ti, Señor. Eso es lo que Dios pide. Tan siquiera orar 1 hora, porque es lo mínimo. Y ahora, ¿qué nos pide Él? Orar sin cesar todo el tiempo, en vez de pensar cosas que nosotros pensamos, cosas tristes, estar orando. Señor, rescata, Señor, ayuda a Aleja, ayuda a todos, ayuda a Miriam, a todas las personas que le predico, Señor. O sea, tengo que estar todo el tiempo en ese tipo de oración. A mi hijo, Señor, porque mi hijo también necesita salvación. A mi familia, Señor, porque mi familia también necesita salvación. Bueno, mis amados, ya para terminar, espero no haberme extendido tanto. 32 minutos van aquí. Pues les voy a mostrar mis canales de contacto. Mis canales de contacto es en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza_g2j. Mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren algún tipo de oración o quieren que les predique directamente a ustedes. Con mucho gusto lo haría. Mis amados, ahora sí, para terminar, oremos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, que esta palabra crezca en nuestros corazones, nos bendiga, nos transforme, nos cambie, Señor. Glorifica a tu Hijo en nuestra vida, Padre bueno, que aprendamos, Señor Dios, que los perdidos regresen a ti, que los que están en ti han regresado a ti, lo primero que hagan es reposar, que confíen en ti, Señor, porque no nos salva nuestra oración, no nos salva nuestros actos, nos salva reposar y confiar que tú nos estás salvando, que tú vives eternamente para interceder por nosotros, que aunque nosotros caigamos, tú nos levantas, Señor. Y a los que estamos en reposo, que ya sabemos que tenemos un Dios bueno, que nos ama profundamente y que ora por nosotros siempre, que siempre estemos trabajando para rescatar al otro, porque tú quieres, Señor, multitud de hijos. Gracias, Rey, por tu gran amor. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, gracias por acompañarme, gracias por ver este video. Espero que les bendiga grandemente y que tengan un día bendecido en Cristo Jesús. Los amo.